En los sombríos e inflexibles paisajes de Warhammer, innumerables historias de oscuridad y desesperación se abren camino a través de los anales del tiempo. Entre las muchas fuerzas malévolas que asolan este universo, existe una raza tan impregnada de corrupción, tan impulsada por un hambre insaciable, que su mera existencia desafía a la razón. En las profundidades de la superficie del viejo mundo, entre túneles interminables y madrigueras en expansión, yace una civilización diferente a cualquier otra. Los Skaven. Esta retorcida raza que se desliza sobre sus garras encarna el caos en su forma más pura. No nacen de ideales nobles ni ambiciones elevadas, sino que prosperan gracias al egoísmo, la traición y la codicia implacable. Su sociedad, si es que puede llamarse así, es un reflejo de su naturaleza, fracturada, anárquica y siempre al borde del colapso. Sin embargo, paradójicamente, es esta misma inestabilidad la que alimenta su resistencia y astucia. En la superficie, las razas mortales libran guerras por reinos, credos y recursos, a menudo ajenas al peligro que se cierne bajo sus pies. Los Skaven son maestros de la ocultación, un secreto tan bien guardado que muchos descartan su existencia como un mito. Su surgimiento de la oscuridad, su grotesca adaptabilidad y el monstruoso ingenio del que hacen gala han forjado su oscuro destino, un destino entrelazado con la perdición de otros. Pero lo que hace a los Skaven verdaderamente aterradores no es solo su gran número o sus grotescos experimentos. Es su implacable deseo de dominar y destruir, de consumir todo a su paso. Para ellos, el mundo no es un hogar que cuidar, sino un premio que devorar, paso a paso y plagado de plagas. No es solo una historia de ratas en la sombra. Es una saga de traición, ambición y un hambre tan profunda que amenaza con desentrañar el tejido mismo de la existencia. Comprender a los Skaven es enfrentarse a los rincones más oscuros de la tradición de Warhammer, donde la crueldad y la astucia reinan supremas. A medida que nos adentremos en su mundo, cada capa que vayamos descubriendo revelará no solo las atrocidades que cometen, sino también la retorcida lógica que los gobierna. Su ascenso, sus batallas, sus herramientas de guerra y sus planes en constante evolución hablan de una raza que personifica la brutalidad y la supervivencia. Ahora, adéntrate en la oscuridad y siente el peso de su presencia. El mundo no tiembla ante lo que ve, sino ante lo que no comprende. Bienvenido al reino de los Skaven, la raza más horrible y brutal que jamás haya existido. En lo más profundo de los laberínticos túneles que surcan el inframundo del viejo mundo, se desarrolló un origen impregnado de malevolencia. Los Skaven, una raza única por su vil astucia y su caos anárquico, no son el resultado de una evolución natural, sino una sombría manifestación de corrupción y ambición desenfrenada. Sus orígenes se remontan a una impía convergencia de acontecimientos ligados a una de las fuerzas más enigmáticas y destructivas del universo Warhammer. La piedra bruja. La piedra bruja, una sustancia volátil y mutagénica imbuida del poder bruto del caos, es fundamental en el origen de los Skaven. Esta sustancia, que cae de los cielos en forma de fragmentos meteóricos, ha sido tanto una bendición como una maldición para aquellos que la encuentran. En una época olvidada, una ciudad, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, se construyó sobre un importante yacimiento de piedra bruja. Al principio, los ciudadanos de este condenado asentamiento la consideraron un regalo de los dioses, un recurso milagroso capaz de aumentar el poder y la riqueza. Sin embargo, a medida que la naturaleza insidiosa de la piedra bruja se fue apoderando de la población, que antaño era próspera, sucumbió a su influencia corruptora. Fue aquí, en las ruinas putrefactas de esta ciudad, donde surgieron los primeros Skaven. La transformación fue gradual pero horrible. Humanos, animales y otras criaturas expuestas a la piedra bruja sufrieron grotescas mutaciones y sus formas se transformaron en algo nuevo, monstruoso. Entre estas abominaciones comenzó a dominar una especie singular, parecida a las ratas, que se adaptó al entorno tóxico con una rapidez alarmante. Estos primeros Skaven,
impulsados por un hambre insaciable y un instinto de supervivencia, prosperaron en la oscuridad subterránea, lejos del alcance de la luz del sol y de las civilizaciones superiores. A medida que crecía su número, los Skaven formaron una extensa red de madrigueras, túneles y cámaras interconectadas. Este imperio subterráneo, conocido como el Bajo Imperio, abarca continentes y rivaliza en escala con los mayores reinos de la superficie. Dentro de este laberinto, los Skaven construyeron sus propias ciudades, cada una de ellas una pesadillesca fusión de suciedad, decadencia y ambición desenfrenada. Skaven Blight, su capital putrefacta, es un testimonio de su ingenio y depravación. Situada en los pantanos del Viejo Mundo, es un lugar en el que el aire está envenenado y la tierra se pudre bajo los pies. Esta vil metrópolis es el corazón de su sociedad, un lugar donde se urden planes, se realizan experimentos y se levantan ejércitos. Los Skaven son una raza fracturada pero extrañamente unificada. Aunque su sociedad está marcada por constantes traiciones y luchas internas, todos sirven al mismo amo, la gran rata cornuda. Esta figura divina encarna la esencia misma de los Skaven: avaricia, traición y una sed insaciable de dominación. El culto a la gran rata cornuda es el único hilo que une a los Skaven, una fuerza unificadora en una civilización definida por el caos. Su sociedad está dividida en varios clanes, cada uno con su propio papel y propósito. Entre ellos destacan los 4 grandes clanes. Clan Skryre, maestros de la tecnología impulsada por la piedra bruja. Clan Pestilence, portadores de plagas y enfermedades. Clan Mulder, criadores de creaciones monstruosas. Y Clan Eshin, asesinos y espías sin igual. Juntos, estos clanes forman la columna vertebral del poder militar y político de los Skaven. Sin embargo, su cooperación es tenue en el mejor de los casos, ya que cada clan intenta superar a los demás en una interminable lucha por la supremacía. Los Skaven no existen aislados. Su hambre insaciable y su ambición sin límites les llevan a un conflicto constante con el mundo de la superficie. Reinos humanos, dominios enanos, enclaves élficos, ninguno está a salvo de sus depredaciones. Los Skaven se infiltran en estas sociedades con una combinación de sigilo, sabotaje y guerra abierta. Consideran la superficie tanto un recurso que explotar como un enemigo que destruir, ya que su objetivo final es nada menos que la dominación total. A pesar de su naturaleza grotesca y sus viles actos, los Skaven poseen una retorcida forma de ingenio. Su dominio de la piedra bruja les ha llevado a crear tecnologías y armas horripilantes, desde cañones de relámpago a explosivos infectados con plagas. Estos inventos, combinados con su gran número, los convierten en una fuerza formidable, capaz de poner de rodillas incluso a las civilizaciones más poderosas. A medida que los Skaven se adentran en el tejido del mundo, su influencia se extiende como una enfermedad, corrompiendo y consumiendo todo a su paso. Son una raza que prospera en el caos y la destrucción. Su mera existencia es una plaga en el universo Warhammer. Sin embargo, a pesar de todo su poder y ambición, siguen siendo un secreto que solo unos pocos conocen. La mayoría de los habitantes de la superficie desestiman las historias de los Skaven como meras leyendas, un engaño reconfortante que solo ayuda a sus adversarios invisibles. Así, los Skaven perduran, haciéndose más fuertes en las sombras, con los ojos siempre fijos en el mundo de arriba. No son solo una raza, sino una fuerza de la naturaleza, un presagio de decadencia y ruina que promete engullir un día toda la existencia. El ascenso de los Skaven como una de las fuerzas más brutales y horribles del mundo de Warhammer no se produjo de forma aislada. Sus orígenes, arraigados en la corrupción y el caos, dieron paso de forma natural a una sociedad impulsada por la violencia, la traición y una sed insaciable de poder. Las condiciones que forjaron su infame crueldad fueron una convergencia de factores ambientales, su fisiología única y sus vínculos intrínsecos con la piedra bruja. Con el tiempo, estos elementos se combinaron y les llevaron a cometer sus primeros actos de barbarie y a ganarse la reputación de plaga para el resto de razas. No se puede subestimar la influencia de la piedra bruja.
la sustancia mutágena que dio origen a los Skaven. Desde sus primeros días, sus propiedades tóxicas impregnaron su existencia, moldeando no solo sus formas físicas, sino también su psicología. La energía caótica de la piedra bruja inculcó un hambre constante, una necesidad desesperada de consumir y expandirse, sin importar el coste. Este impulso insaciable se convirtió en la base del comportamiento Skaven. Su sociedad creció hasta reflejar la naturaleza misma de la piedra bruja, volátil, inestable y destructiva. A medida que aumentaba su número en las profundidades subterráneas, los Skaven se enfrentaban a un entorno duro e implacable. Los túneles que habitaban no solo eran oscuros y opresivos, sino que estaban repletos de peligros, desde amenazas naturales hasta criaturas depredadoras. La supervivencia requería un ingenio implacable y un pragmatismo despiadado. En estos primeros días, la sociedad emergente de los Skaven comenzó a unirse en torno a principios de brutalidad y dominación. Los débiles eran descartados o devorados, mientras que los astutos y los fuertes se alzaban con el poder. Estas luchas formativas arraigaron una cultura de traición y salvajismo que definiría a los Skaven durante milenios. Los primeros actos de crueldad Skaven de los que se tiene constancia probablemente pasaron desapercibidos para el mundo de la superficie. En sus madrigueras ocultas, los Skaven perfeccionaron el arte de la opresión interna. Los líderes mantenían el poder a través del miedo, la traición y las muestras de autoridad despiadada. La sociedad de Skaven exigía una vigilancia constante, ya que incluso los menores signos de debilidad podían invitar al derrocamiento o a la muerte. Esta crueldad interna pronto se extendió al exterior cuando los Skaven empezaron a interactuar con otras especies. Sus experimentos con la piedra bruja condujeron al desarrollo de armas y plagas horribles que probaron en las poblaciones esclavizadas de sus madrigueras. Estas primeras atrocidades sentaron las bases para los horrores que seguirían cuando los Skaven finalmente dirigieron su atención a la superficie. Los primeros indicios de la actividad Skaven en las civilizaciones de la superficie llegaron en forma de desapariciones inexplicables y brotes de enfermedades. Aldeas enteras desaparecían de la noche a la mañana, dejando tras de sí un silencio espeluznante y signos de destrucción. Los campos se marchitaban, el ganado perecía y los supervivientes hablaban de extraños ruidos nocturnos, pies que patinan, gorjeos guturales y el inquietante resplandor de la piedra bruja. Sin embargo, estos relatos solían desestimarse como divagaciones de campesinos asustados o el resultado de desastres naturales. La preferencia de los Skaven por el secretismo les permitió operar con impunidad, perfeccionando sus métodos y expandiendo su influencia bajo los desprevenidos reinos. A medida que aumentaba su confianza, los Skaven intensificaron sus actos de crueldad. Una de las primeras demostraciones a gran escala de su brutalidad fue la creación de plagas. Estas enfermedades, infundidas con la esencia corruptora de la piedra bruja, se extendieron rápidamente y diezmaron poblaciones enteras. A diferencia de las enfermedades naturales, estas plagas estaban diseñadas para causar el máximo sufrimiento, deformando los cuerpos y las mentes de sus víctimas antes de llevarlas a un final espantoso. Los Skaven utilizaban estas armas biológicas no solo para destruir a sus enemigos, sino también para sembrar el miedo y el caos, debilitando a las sociedades y haciéndolas propicias para la infiltración. El punto de inflexión en la notoriedad de los Skaven llegó cuando empezaron a enfrentarse directamente a las civilizaciones de la superficie. A través de una combinación de sabotaje, asesinato y guerra abierta, revelaron todo el alcance de su crueldad. Las primeras batallas contra los Skaven estuvieron marcadas por su abrumador uso de los números y su desprecio por las vidas de los suyos. Consideraban a sus guerreros prescindibles, enviando oleada tras oleada de esclavos mal armados para desgastar a sus enemigos. Detrás de estas unidades de forraje venían los verdaderos horrores. Guerreros Skaven de élite y creaciones monstruosas nacidas de la experimentación con piedra bruja. Los registros enanos proporcionan algunos de los primeros relatos detallados de la crueldad Skaven. En sus bodegas subterráneas, los enanos encontraron a los Skaven como rivales y como plaga.
Las actividades de excavación de túneles de los Skaven a menudo socavaban las fortalezas enanas, provocando catastróficos derrumbes que sepultaban ciudades enteras. Cuando se enfrentaban a ellos, los Skaven respondían con una violencia implacable, desplegando devastadoras armas de piedra bruja y desatando enjambres de hombres rata sobre los defensores. Estos encuentros revelaron la astucia estratégica de los Skaven y su voluntad de sacrificar incontables vidas para lograr sus objetivos. Los actos de brutalidad de los Skaven no se limitaban a la guerra. Su sociedad prosperaba gracias a la explotación, con innumerables esclavos que trabajaban sin descanso para mantener su insaciable apetito de recursos y poder. Estos esclavos, tanto Skaven como de otras razas, soportaban un sufrimiento inimaginable. Trabajaban hasta la muerte en las minas y forjas del Bajo Imperio, y sus cuerpos se consumían como combustible para la maquinaria de guerra Skaven. Aquellos que se resistían eran sometidos a terribles castigos, a menudo como espectáculos públicos destinados a imponer la obediencia a través del miedo. La combinación de su naturaleza secreta, su ingenioso uso de la piedra bruja y su enorme capacidad de crueldad hicieron de los Skaven una fuerza única y aterradora. Sus primeros actos de brutalidad, aunque rodeados de misterio e incredulidad, fueron un presagio de la devastación que desencadenarían en los siglos venideros. Con cada acto de violencia, perfeccionaban sus métodos y ampliaban su alcance, preparando el terreno para los horrores que definirían su historia. Los Skaven habían revelado su verdadera naturaleza, una raza impulsada por el caos, la destrucción y un implacable deseo de dominación. La evolución de los Skaven, que pasaron de ser una amenaza subterránea oculta a una fuerza extendida e influyente en el mundo de Warhammer, se desarrolló a lo largo de siglos de expansión calculada, agresión implacable y astuta adaptabilidad. Su historia está definida por una serie de acciones y estrategias fundamentales que consolidaron su lugar como una raza terrorífica única. A diferencia de otras facciones que buscaban la dominación a través de la conquista o la diplomacia, los Skaven siguieron un camino de caos, utilizando una mezcla de números abrumadores, ingenio experimental y sabotaje insidioso para lograr sus objetivos. Inicialmente confinados en sus túneles subterráneos, el crecimiento de los Skaven pasó desapercibido para la mayoría de las civilizaciones de la superficie. Sin embargo, su rápida expansión demográfica hizo necesario un crecimiento territorial constante. Su imperio subterráneo no se expandió mediante la cooperación o la planificación organizada, sino a través de despiadados instintos de supervivencia y la pura fuerza de voluntad. Impulsados por su hambre insaciable y su codicia sin límites, excavaron extensas redes de túneles que abarcaban continentes y conectaban sus ciudades ocultas con regiones vitales del mundo de la superficie. A diferencia de los enanos, cuyos reinos subterráneos estaban construidos con precisión y estabilidad, los laberintos de los Skaven reflejaban su naturaleza caótica, inestables, traicioneros y llenos de trampas mortales. Este periodo de expansión marcó la primera fase de su influencia en la superficie. Emergiendo esporádicamente, los Skaven probaron sus capacidades contra asentamientos aislados y pequeñas comunidades. Sus métodos eran variados e impredecibles: incursiones para adquirir recursos, asesinatos para eliminar amenazas y la propagación estratégica de plagas para debilitar regiones enteras. Estas acciones no eran el resultado de un plan centralizado, sino más bien la consecuencia caótica de su sociedad descentralizada, en la que los clanes individuales actuaban según sus propias ambiciones. A pesar de su naturaleza fragmentada, los resultados fueron devastadores. Pueblos enteros desaparecieron, las cosechas fracasaron y las ciudades se enfrentaron a infestaciones inexplicables que anunciaban la ruina. A medida que aumentaba su confianza, los Skaven empezaron a atacar asentamientos más grandes y significativos. La caída de estas localidades seguía a menudo un patrón predecible pero aterrador. Primero llegó la infiltración, con agentes del clan Eshin sembrando la discordia y el sabotaje. Después, el clan Pestilence desataba sus creaciones portadoras de plagas, propagando enfermedades y debilitando las defensas. Por último, hordas de Skaven salieron en tropel de sus túneles, abrumando a los restos de la resistencia con su gran número.
A diferencia de otras razas que confiaban en el honor o el valor en la batalla, los Skaven veían la guerra como una matanza calculada, donde cada acción era un medio para un fin. Su enfoque no era muy diferente de la fuerza bruta de los orcos o la crueldad de los elfos oscuros, pero era su dominio del engaño y la manipulación lo que los diferenciaba. Una fase importante en el desarrollo de los Skaven fue la explotación de la piedra bruja. Aunque sus primeras interacciones con esta sustancia fueron fruto de la necesidad, pronto se convirtió en la piedra angular de su civilización. A diferencia de otras razas que temían o malinterpretaban la piedra bruja, los Skaven la adoptaron y aprovecharon su potencial para alimentar sus máquinas de guerra, potenciar sus hechizos y aumentar sus formas físicas. El clan Skryre, en particular, lideró la experimentación con la piedra bruja, creando tecnologías devastadoras que rivalizaban incluso con el ingenio de los enanos y las creaciones de los demonios alimentadas por el caos. La voluntad de los Skaven de sacrificar a los suyos en pos del progreso no hizo sino acelerar sus avances, dando lugar a innovaciones tan impredecibles como mortales. Su creciente poder envalentonó a los Skaven para emprender campañas más grandes y coordinadas. El Bajo Imperio comenzó a desplegar su poder, orquestando ataques que desestabilizaron regiones enteras. Reinos humanos, fortalezas enanas e incluso enclaves élficos se vieron amenazados. Sin embargo, los Skaven rara vez buscaban la conquista directa. En su lugar, prosperaban en la desestabilización, debilitando a sus enemigos para explotar recursos o sembrar el caos. Su influencia a menudo pasaba desapercibida hasta que era demasiado tarde, una fuerza oscura que socavaba la estabilidad de las naciones. Las acciones de los Skaven también revelaban un profundo conocimiento de sus rivales. A diferencia de los vampiros, que se basaban en el control y la subyugación, o de los Pieles Verdes, que buscaban la gloria en el conflicto abierto, los Skaven operaban con una crueldad calculada. Sus enemigos a menudo se encontraban ante una amenaza invisible, sin un objetivo claro contra el que contraatacar. De este modo, los Skaven demostraron ser más insidiosos incluso que las fuerzas del caos, cuya brutalidad era más manifiesta. Para cuando se confirmaba su presencia, el daño ya estaba hecho, y sus adversarios eran a menudo demasiado débiles para montar un contraataque eficaz. Este periodo de expansión calculada y experimentación culminó con el ascenso de los Skaven a la importancia global. Su impacto ya no se limitaba a incidentes aislados. Civilizaciones enteras empezaron a sentir el peso de su presencia. Las plagas diezmaron poblaciones, mientras que las alianzas se desmoronaban bajo el peso de la desconfianza y el sabotaje. La capacidad de los Skaven para adaptarse y evolucionar hizo que no se pudiera confiar en ninguna estrategia para contrarrestarlos durante mucho tiempo. Ya fuera mediante la fuerza bruta, la innovación tecnológica o la guerra biológica, encontraron formas de explotar las debilidades de sus enemigos, a menudo volviendo sus propias fortalezas contra ellos. A medida que los Skaven se volvían más audaces, sus acciones eran cada vez más devastadoras. Orquestaron el colapso de fortalezas enanas, pusieron de rodillas a ciudades humanas con la peste e incluso amenazaron la estabilidad de los reinos élficos. A pesar de su naturaleza caótica, los Skaven demostraron una asombrosa habilidad para actuar con determinación cuando ello servía a sus intereses colectivos. Su capacidad de destrucción rivalizaba con la de las fuerzas más malévolas del mundo, pero era su imprevisibilidad y astucia lo que realmente los convertía en una fuerza a tener en cuenta. Este periodo de crecimiento y escalada no estuvo marcado por un único momento definitorio, sino por una serie de movimientos calculados que mostraron el enfoque único de los Skaven hacia la dominación. A diferencia de otras razas que se basaban en el poder bruto o la intervención divina, los Skaven prosperaban en el caos y la oportunidad, explotando las grietas en las defensas de sus enemigos con un efecto devastador. Fue esta adaptabilidad e implacable empuje lo que cimentó su reputación como una de las fuerzas más brutales y horribles que jamás hayan existido, un azote que continuó creciendo tanto en poder como en infamia. Entre los innumerables actos de depravación cometidos por los Skaven, hay un acontecimiento que constituye un escalofriante testimonio de su crueldad sin límites y su ambición sin parangón.
la creación y despliegue de la gran plaga del viejo mundo. Esta atrocidad singular resume su capacidad de destrucción, ingenio y absoluto desprecio por la vida, marcando un punto de inflexión en su historia y consolidando su lugar como una raza de brutalidad sin parangón. Las semillas de la gran plaga se sembraron en los pestilentes salones del clan Pestilence, la facción Skaven dedicada al culto de la enfermedad y la decadencia. Estos portadores de la plaga, impulsados por su fanatismo y su maestro, la gran rata cornuda, buscaban crear un arma capaz de poner de rodillas a civilizaciones enteras. Durante siglos trabajaron en secreto, reproduciendo nuevas cepas de enfermedades, experimentando con cautivos y perfeccionando su arte. Su objetivo no era solo matar, sino infligir un sufrimiento sin precedentes, sembrando el terror y la desesperación a su paso. La culminación de sus esfuerzos fue una plaga sin precedentes en el mundo. Se trataba de una mezcla de toxinas y enfermedades mezcladas con piedra bruja, recogidas de los rincones más miserables del imperio subterráneo de los Skaven. Esta plaga estaba diseñada para propagarse con una rapidez inigualable, infectando a poblaciones enteras en cuestión de días y sin dejar supervivientes. Pero su verdadero horror residía en sus síntomas. Las víctimas sufrían un dolor agonizante mientras sus cuerpos se hinchaban con la enfermedad, su carne se desprendía en trozos y sus mentes se sumían en la locura. Era una muerte que no prometía dignidad, solo miseria. Los Skaven eligieron el momento con cuidado y su primera víctima fue la ciudad humana de Tilea. Tilea, una próspera tierra de ciudades-estado, no tenía ni idea del horror que estaba a punto de desatarse. Los Skaven comenzaron por infiltrarse en los sistemas de alcantarillado de la ciudad, propagando la plaga a través de los suministros de agua contaminada y liberando ratas infectadas en las calles. En pocos días, la ciudad estaba sumida en el caos. La primera oleada de infecciones afectó a los pobres y vulnerables, pero la enfermedad se extendió rápidamente a todos los estratos de la sociedad. Mientras el pánico se apoderaba de la ciudad, los Skaven observaban desde las sombras, deleitándose con el sufrimiento que habían desatado. Lo que siguió fue una escena de devastación total. Las familias se atrincheraron en sus casas, con la esperanza de escapar del asesino invisible, solo para encontrarse atrapadas con sus seres queridos infectados. Los muertos se amontonaban en las calles y sus cadáveres hinchados alimentaban a las ratas portadoras de la enfermedad. Los sacerdotes y curanderos que intentaron ayudar fueron de los primeros en caer, dejando a la población sin esperanza ni guía. La plaga era implacable, no perdonaba a nadie y se extendía más rápido de lo que nadie hubiera podido imaginar. Mientras la ciudad sucumbía a la plaga, los Skaven salieron de sus túneles para reclamar su premio. Lo que quedaba de la población de Tilea fue masacrado o esclavizado, y sus cuerpos arrastrados a las madrigueras subterráneas de los Skaven para que sirvieran de forraje para nuevos experimentos. Los Skaven no dejaron tras de sí más que la cáscara de una ciudad, con sus muros ennegrecidos por la enfermedad y sus calles llenas de restos de su antigua gloria. Tilea se convirtió en una sombría advertencia del poder de los Skaven, aunque pocos en la superficie comprendían realmente las fuerzas que actuaban. El éxito de la gran plaga envalentonó a los Skaven para expandir su campaña de terror. Dirigieron su atención a otras ciudades y reinos, refinando sus métodos y creando nuevas cepas de la plaga. Regiones enteras fueron despobladas, sus tierras dejadas en barbecho y sus historias borradas. En su arrogancia, los Skaven buscaban no solo dominar, sino borrar todo rastro de sus enemigos, reescribiendo el mundo a su imagen y semejanza. La gran plaga se convirtió en su arma más infame, una herramienta de destrucción masiva que ejemplificaba su total desprecio por la vida. Lo que diferenciaba a esta atrocidad de los actos de otras razas brutales era su naturaleza calculada. Mientras que los orcos buscaban la batalla por la batalla y las fuerzas del caos se deleitaban en la destrucción como una extensión de su retorcida fe, los Skaven blandían su crueldad con precisión. La gran plaga no fue un acto de violencia aleatorio, sino una operación meticulosamente planeada y diseñada para maximizar el sufrimiento y alcanzar sus objetivos a largo plazo.
Demostró su capacidad para manipular el tejido mismo de la vida, convirtiendo la naturaleza en un arma y desatándola sobre un mundo desprevenido. Las secuelas de la Gran Plaga dejaron cicatrices que nunca sanarían. Los supervivientes que huyeron de las regiones infectadas contaron historias de un horror inimaginable, sembrando el miedo más allá del alcance de la propia enfermedad. El conocimiento de lo que los Skaven eran capaces de hacer sembró la desconfianza entre las razas de la superficie, debilitando las alianzas y fomentando la división. Los Skaven habían logrado algo más que la destrucción de sus enemigos. Habían infundido un temor persistente que perseguiría al mundo durante generaciones. La Gran Plaga es un momento decisivo en la historia de los Skaven, un testimonio de su ambición sin límites y de su incomparable capacidad para la crueldad. Es un acto que resume todo lo que representan los Skaven: astucia, brutalidad y un hambre insaciable de poder a cualquier precio. En los anales de la historia de Warhammer, pocos acontecimientos rivalizan con su horror y ninguno supera su impacto en el legado de la raza más horrible y brutal que jamás haya existido. El impacto de los Skaven en el universo Warhammer es insidioso y de gran alcance, extendiéndose mucho más allá de la devastación inmediata causada por sus acciones. Su presencia y sus planes se extienden por el tejido del mundo, sin dejar raza, reino o entorno intactos. El implacable ansia de poder y recursos de los Skaven, su dominio de los horrores biológicos y tecnológicos y su capacidad para manipular el caos han transformado el mundo de formas profundas y a menudo irreversibles. Uno de los efectos más inmediatos y tangibles de las acciones de los Skaven es la desestabilización de las civilizaciones de la superficie. Su capacidad para infiltrarse y socavar las sociedades crea una persistente corriente subterránea de miedo y desconfianza. Los reinos humanos, ya de por sí plagados de divisiones internas y amenazas externas, se ven acosados por misteriosas desapariciones, infestaciones inexplicables y repentinos brotes de enfermedades. Las manipulaciones de los Skaven fomentan la paranoia, debilitando alianzas y aislando regiones que, de otro modo, podrían permanecer unidas contra enemigos comunes. Los líderes se centran en sí mismos, sospechando sabotajes y traiciones dentro de sus propias filas, lo que les hace vulnerables a ataques externos. Los enanos, antiguos rivales de los Skaven, arrastran importantes cicatrices de su continuo conflicto. La implacable excavación de túneles y los calculados ataques de los Skaven han provocado el derrumbamiento de numerosas fortalezas enanas, antiguos bastiones de cultura e historia reducidos a escombros. Esta destrucción no solo ha mermado el poder territorial de los enanos, sino que también ha erosionado su identidad cultural. Cada fortaleza perdida representa no solo una derrota estratégica, sino también la destrucción de conocimientos y artefactos de valor incalculable. La lucha de los enanos por recuperar su patrimonio se convierte en un aspecto definitorio de su existencia, con generaciones enteras dedicadas a luchar contra un enemigo que parece tan interminable como despiadado. El mundo natural también lleva las marcas de la influencia Skaven. Su uso imprudente de piedra bruja y otras sustancias corruptoras envenena la tierra, el aire y el agua, creando regiones asoladas donde nada puede prosperar. Los bosques se marchitan, los ríos se envenenan y las tierras antaño fértiles se convierten en yermos páramos. Estas catástrofes medioambientales tienen un efecto en cascada, alterando los ecosistemas y obligando a poblaciones enteras, tanto humanas como no humanas, a huir o adaptarse. La presencia de los Skaven deja tras de sí una cicatriz física en el mundo, un legado tóxico que persiste mucho después de que sus objetivos inmediatos hayan sido alcanzados. Las razas élficas, aunque a menudo alejadas del alcance inmediato de los Skaven, no son inmunes a su influencia. La capacidad de los Skaven para desestabilizar las civilizaciones humana y enana afecta indirectamente a los elfos, ya que el caos y el conflicto creados por sus maquinaciones se extienden hacia el exterior. Las rutas comerciales se interrumpen, las alianzas se tambalean y el delicado equilibrio de poder entre razas cambia de forma impredecible. Incluso en sus aislados enclaves, los elfos no pueden ignorar la creciente sombra de los Skaven,
cuyos planes a menudo se cruzan con las grandes amenazas que representan el caos y otras fuerzas oscuras. A escala cósmica, las acciones de los Skaven profundizan la influencia del caos en el mundo. Su dependencia de la piedra bruja y su constante intromisión en sus volátiles energías desgarran el tejido mismo de la realidad. Las brechas entre el mundo físico y el reino del caos se hacen cada vez más frecuentes y graves, creando oportunidades para que los demonios y otras entidades malévolas salgan a la luz. Estas incursiones desestabilizan aún más el mundo, agravando la devastación causada por los Skaven y creando un círculo vicioso de destrucción. El impacto psicológico de la existencia de los Skaven es igualmente profundo. El secretismo que rodea sus actividades significa que muchos habitantes de la superficie se niegan a creer en su existencia, desestimando los informes de hombres rata en las sombras como superstición o histeria. Esta negación impide una acción unificada contra los Skaven, permitiéndoles operar sin control y perpetuando el ciclo de destrucción. Para aquellos que conocen la verdad, el conocimiento es una pesada carga. Darse cuenta de que toda una raza existe únicamente para sembrar el caos y la destrucción fomenta una sensación de desesperanza y pavor. Esta desesperación mina la moral y la resistencia, debilitando la determinación de aquellos que de otro modo podrían enfrentarse a los Skaven. En la narrativa más amplia del universo Warhammer, los Skaven sirven como una fuerza de entropía, acelerando la decadencia de las civilizaciones y el medio ambiente por igual. Encarnan el concepto de ambición desenfrenada. Su insaciable codicia les lleva a consumir y destruir sin importarles las consecuencias. Al hacerlo, ponen de manifiesto la fragilidad del mundo y el precario equilibrio que lo sustenta. Sus acciones recuerdan a todos los que se encuentran con ellos que ninguna raza, reino o individuo está a salvo del toque corruptor del caos. La influencia de los Skaven también se extiende al paisaje cultural y político del mundo. Su manipulación de los acontecimientos a menudo provoca el ascenso y la caída de líderes, el colapso de regímenes y la remodelación de fronteras. Incluso cuando no están directamente implicados, sus acciones crean las condiciones para el conflicto y la agitación, actuando como catalizadores del cambio. Esta influencia es sutil pero omnipresente y determina el curso de la historia de un modo que a menudo solo se comprende en retrospectiva. Quizá el aspecto más escalofriante del impacto de los Skaven sea su persistencia. A diferencia de muchas otras amenazas a las que se puede hacer frente y derrotar, los Skaven son una presencia constante. Su número parece infinito y sus planes están en constante evolución. No están sujetos a las limitaciones de la moralidad o la planificación a largo plazo, lo que les permite actuar con una crueldad e imprevisibilidad que pocos pueden igualar. Esto los convierte en una amenaza duradera, que no puede ser erradicada, sino a la que hay que resistir continuamente. Las acciones de los Skaven y sus consecuencias sirven como sombrío recordatorio de la oscuridad que yace en el corazón del universo Warhammer. Su influencia es un testimonio del poder destructivo del caos y la codicia, una fuerza que erosiona los cimientos de la civilización y no deja más que ruina a su paso. Al final, los Skaven no son solo una amenaza para razas o regiones concretas, sino para el propio tejido del mundo, una fuerza de decadencia implacable que amenaza con consumir todo a su paso. El lugar único que ocupan los Skaven en el universo Warhammer no solo se debe a sus horribles acciones y devastador impacto, sino también a los fascinantes y retorcidos aspectos de su sociedad, psicología y cultura. Estas características los convierten en una de las facciones más convincentes y temidas del lore, provocando interminables debates entre los aficionados. Lo que distingue a los Skaven son sus contradicciones inherentes. Caos envuelto en astucia, brutalidad mezclada con brillantez, y una sociedad arraigada tanto en la cooperación como en la traición. En el núcleo de la naturaleza única de los Skaven se encuentra su obsesión por la gran rata cornuda, una deidad que encarna sus rasgos más fundamentales: la codicia, la traición y el hambre insaciable de poder. La influencia de la gran rata cornuda se entreteje en todos los aspectos de la existencia de los Skaven, sirviendo tanto de inspiración como de excusa para sus actos bárbaros.
Los fans a menudo debaten si la gran rata cornuda es un verdadero dios del caos o una manifestación de la psique colectiva de los Skaven, dada la perfecta alineación con sus instintos y motivaciones. Esta ambigüedad añade profundidad a su lore, planteando preguntas sobre la naturaleza de su dios y su papel en su ascenso al poder. La sociedad de Skaven se basa en una competencia despiadada y una paranoia desenfrenada. Todos los Skaven creen que están destinados a la grandeza independientemente de su rango o posición, y esta ambición les lleva a traicionar, socavar e incluso matar a sus iguales. Esta implacable búsqueda del progreso personal es a la vez su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Fomenta su ingenio y adaptabilidad, empujándoles a innovar y explotar cualquier ventaja. Sin embargo, también crea una sociedad díscola e inestable en la que ninguna alianza es realmente segura. Las constantes luchas internas y puñaladas por la espalda entre las filas Skaven son una fuente de fascinación y horror, ya que ilustran los extremos de una cultura gobernada por el miedo y la codicia. Uno de los aspectos más discutidos de los Skaven es su enorme escala y adaptabilidad. A diferencia de muchas otras razas de Warhammer, cuyo poder proviene de héroes individuales o de pequeños ejércitos de élite, los Skaven se basan en un número abrumador y en su capacidad para explotar cualquier recurso u oportunidad. Su población es enorme, solo limitada por sus constantes conflictos internos y su hambre insaciable. Esta naturaleza de enjambre los convierte en un enemigo aterrador e implacable, capaz de abrumar incluso a las defensas más formidables por el mero peso del número. Su adaptabilidad se extiende al uso de la tecnología y la magia, a menudo de forma grotesca e impredecible. El clan Skryre, en particular, ejemplifica este rasgo con sus inventos impulsados por la piedra bruja, que combinan el ingenio tecnológico con la energía caótica. Los cañones de relámpagos Warp, los lanzadores de fuego Warp y los dispositivos del día del juicio final son señas de identidad de la guerra Skaven, tan peligrosos para sus operadores como para sus enemigos. Los fans a menudo se maravillan de la voluntad de los Skaven de adoptar herramientas tan volátiles y autodestructivas, viéndolo como un reflejo de su desesperación y desprecio por la vida, incluida la suya propia. La relación de los Skaven con la piedra bruja es otra característica única y definitoria. Mientras que muchas facciones de Warhammer ven la piedra bruja con temor o reverencia, los Skaven la consideran tanto un don divino como un recurso práctico. La utilizan para todo, desde alimentar sus máquinas hasta crear horribles plagas y aumentar sus propios cuerpos. Esta temeraria dependencia de la piedra bruja tiene profundas consecuencias, no solo para los Skaven, sino para todo el mundo. La influencia corruptora de la sustancia exacerba su ya de por sí volátil naturaleza, llevándolos a extremos aún mayores de codicia y crueldad. Los fans debaten a menudo si los Skaven podrían existir sin la piedra bruja o si ésta se ha convertido en una parte tan integral de su identidad que están inextricablemente ligados a su poder destructivo. Otro aspecto que fascina a los fans es el enfoque de los Skaven sobre el liderazgo y la jerarquía. Su sociedad está ostensiblemente gobernada por el Consejo de los 13, un oscuro organismo compuesto por los líderes Skaven más poderosos y astutos. Sin embargo, este consejo está plagado de constantes luchas de poder, en las que sus miembros conspiran unos contra otros para obtener ventaja. La dinámica del Consejo es un microcosmos de la sociedad Skaven en su conjunto, donde la traición y la ambición pesan más que la lealtad y la cooperación. La interacción entre los miembros del Consejo, y en especial la relación entre los clanes gobernantes, es una fuente inagotable de especulaciones e historias para la comunidad de fans. Las motivaciones de los Skaven también son un tema de gran interés. A diferencia de muchas otras razas de Warhammer, los Skaven no se guían por ideales elevados, mandamientos divinos o incluso un plan coherente de dominación. Sus acciones suelen ser una mezcla caótica de codicia, miedo y oportunismo, guiadas más por el instinto que por la estrategia. Esta falta de un propósito unificado les hace impredecibles y peligrosos, ya que sus planes pueden cambiar de dirección sin previo aviso. Los fans a menudo discuten las implicaciones filosóficas de esto,
viendo a los Skaven como un reflejo de los impulsos más oscuros de la humanidad, amplificados hasta extremos grotescos. Los aspectos psicológicos de los Skaven son quizá los más inquietantes. Les mueve un miedo constante a la muerte y a la incapacidad que alimenta su insaciable necesidad de demostrar su valía y asegurar su supervivencia a cualquier precio. Este miedo se manifiesta en su obsesión por los números, ya que creen que la seguridad reside en abrumar a sus enemigos con la fuerza. También impulsa su acaparamiento compulsivo de recursos y su búsqueda incesante de poder, ya que equiparan la acumulación con la seguridad. Este ciclo de miedo y codicia es a la vez su mayor fortaleza y su perdición definitiva, ya que garantiza que nunca estén satisfechos y siempre estén al borde del colapso. La mezcla única de rasgos de los Skaven, ambición, ingenuidad, brutalidad y caos, los diferencia de otras facciones del universo Warhammer. Su sociedad es un espejo de los aspectos más oscuros de la civilización, un recordatorio de lo que ocurre cuando la codicia y el miedo no se controlan. Es esta complejidad y contradicción lo que los convierte en una de las razas más atractivas de la historia y lo que suscita un debate y una fascinación sin fin entre los aficionados. En su implacable búsqueda del poder y su voluntad de destruir todo a su paso, los Skaven encarnan la esencia misma del mundo de Warhammer, un lugar donde reina la oscuridad y la supervivencia tiene un coste terrible. Los Skaven, como raza definida por la traición, la ambición y el caos, han dado lugar a numerosas figuras que destacan por su astucia, crueldad y capacidad para marcar el curso de la historia de su pueblo. Estos individuos, aunque emblemáticos de los peores rasgos de los Skaven, también ponen de relieve la naturaleza compleja y polifacética de su sociedad. Cada una de estas figuras es una mezcla de brillantez y locura, y sus acciones dejan cicatrices no solo en sus enemigos, sino también en su propia especie. Uno de los Skaven más infames de su historia es Thanquol, un vidente gris cuyo nombre inspira tanto miedo como burla entre sus pares. Thanquol es la personificación de la ambición y la paranoia Skaven. Dotado de un gran poder mágico y bendecido por la gran rata cornuda, es un maestro de la manipulación que maquina constantemente para mejorar su estatus. A pesar de sus muchos fracasos, la astucia de Thanquol y su habilidad para cambiar las culpas le han permitido sobrevivir y prosperar en una sociedad en la que la debilidad a menudo conduce a la muerte. Es famoso por su papel en numerosos planes desastrosos, incluyendo invasiones fallidas y catástrofes que aniquilaron a miles de Skaven. Sin embargo, su supervivencia es un testimonio de su adaptabilidad y su incomparable habilidad para navegar por la traicionera política del Bajo Imperio. La perdurable presencia de Thanquol es tanto una marca de su ingenio como un recordatorio del caos inherente a la sociedad Skaven. Y Kit Claw, el ingeniero brujo y líder de facto del clan Skryre, representa la brillantez tecnológica y la temeridad de los Skaven. Conocido por su dominio de los dispositivos propulsados por la piedra bruja, Kit es un visionario en los campos de la ingeniería y la destrucción. Sus creaciones, como el lanzador de fuego Warp y la rueda de la perdición, han revolucionado la guerra Skaven, proporcionándoles herramientas de devastación sin parangón. Sin embargo, la obsesión de Kit por la innovación a menudo conduce a resultados catastróficos, ya que muchos de sus dispositivos son tan peligrosos para sus usuarios como para sus enemigos. Su arrogancia y desdén por los métodos tradicionales lo convierten en una figura divisiva, incluso entre los suyos. Sin embargo, su genialidad garantiza que su posición en el Bajo Imperio siga siendo indiscutible, ya que pocos se atreven a cuestionar la mente que se esconde tras un poder tan destructivo. Lord Skrolk, del clan Pestilence, es otra figura cuyo nombre se pronuncia en voz baja. Profeta de la peste y la decadencia, Skrolk encarna el fanatismo religioso de su clan. Su cuerpo, asolado por innumerables enfermedades, es a la vez un testamento de su fe y un arma en sí mismo, ya que su sola presencia propaga la pestilencia. Skrolk es un ferviente creyente en la visión de la gran rata cornuda de un mundo consumido por la podredumbre y la ruina, y sus acciones reflejan esta devoción. Su liderazgo en la propagación de la Gran Plaga
cimentó su estatus como uno de los Skaven más temidos de la historia. La fuerza de Skrolk reside en su inquebrantable fe y en su capacidad para inspirar el mismo fanatismo en sus seguidores. Sin embargo, su obsesión por la enfermedad a menudo le ciega ante las consecuencias más amplias de sus acciones, lo que le convierte en un líder peligroso pero corto de miras. Threch Craventail, caudillo del clan Rictus, no destaca por su fuerza bruta o su poder mágico, sino por su astucia y oportunismo sin parangón. Threch ha forjado su reputación gracias a su habilidad para explotar cualquier situación en su beneficio, a menudo traicionando a sus aliados en el momento perfecto para asegurar su propia supervivencia. Su dominio del engaño le ha hecho ser respetado y despreciado a la vez dentro de la sociedad Skaven. Aunque muchos lo ven como la encarnación de la traición Skaven, su adaptabilidad y agudos instintos le han permitido superar a sus rivales una y otra vez. La fuerza de Threch reside en su habilidad para leer las mareas de la batalla y cambiar su posición en consecuencia, asegurando su supervivencia en un mundo donde la lealtad es un lastre. Otra figura notable es Verminlord Deceiver, un demonio mayor de la gran rata cornuda cuya influencia se extiende mucho más allá del reino mortal. Como avatar de la traición y la manipulación, el señor de las alimañas engañador representa el pináculo de la astucia y el engaño Skaven. Su presencia en el Bajo Imperio es a la vez una bendición y una maldición, ya que sirve como instrumento directo de la voluntad de la gran rata cornuda. Aunque el inmenso poder del señor Alimañas es incuestionable, sus motivaciones son a menudo inescrutables, incluso para los Skaven a los que sirve. Esta ambigüedad lo convierte en una figura tanto venerada como temida, encarnando la naturaleza caótica e impredecible de la sociedad Skaven. Incluso entre los Skaven, hay quienes se elevan por encima del caos para dejar una huella duradera en la historia de su pueblo. Cada uno de estos individuos, con su mezcla única de ambición, brillantez y locura, representa una faceta diferente de la cultura Skaven. Sus acciones, ya sea a través de la astucia, la inventiva o la fuerza de voluntad, han marcado el curso del Bajo Imperio y del mundo más allá. Son un testimonio de la capacidad de los Skaven tanto para la destrucción como para la supervivencia, encarnando los extremos de una raza impulsada por el miedo y la codicia. Sus historias, llenas de traición, ambición y tragedia, sirven como recordatorio de la oscuridad que yace en el corazón del universo Warhammer. La cuestión de si los Skaven merecen realmente el título de la raza más horrible y brutal del universo Warhammer sigue siendo un tema muy controvertido entre los fans y los estudiosos de la historia. Aunque el legado de crueldad y destrucción de los Skaven es innegable, algunos argumentan que sus acciones, por horripilantes que sean, palidecen en comparación con las atrocidades cometidas por otras facciones. Este debate aborda cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la brutalidad, las motivaciones que se esconden tras ella y cómo éstas conforman nuestra percepción del mal. Uno de los argumentos más convincentes en contra del título de los Skaven como máximos proveedores de brutalidad reside en su naturaleza caótica. Los Skaven actúan por instinto, codicia y miedo, a menudo sin un plan coherente o una ideología global. Su violencia, aunque devastadora, suele ser incidental en su búsqueda de la supervivencia y el poder. Algunos argumentan que esto los hace menos culpables que las razas que cometen atrocidades con una clara intención y propósito. Por ejemplo, las fuerzas del caos, en particular las alineadas con Khorne y Slaanesh, suelen citarse como mucho más brutales. Los seguidores de Khorne se deleitan en el derramamiento de sangre porque sí, cometiendo actos de violencia con un fervor casi ritual, mientras que los devotos de Slaanesh infligen tormentos inimaginables en su búsqueda del exceso y el placer. Estas facciones, impulsadas por ideologías deliberadas e inquebrantables, encarnan un nivel de crueldad que podría decirse que es más calculado y malévolo que los actos caóticos e interesados de los Skaven. Otros señalan a los Necrones como aspirantes al título de la raza más brutal. A diferencia de los Skaven, que se mueven por una mezcla de desesperación y ambición, los Necrones actúan con fría y metódica eficiencia. Su objetivo es nada menos que la completa erradicación de toda vida sensible,
y lo persiguen con un escalofriante desapego que algunos encuentran incluso más aterrador que el frenético caos de los Skaven. El uso por parte de los necrones de tecnología que abarca toda la galaxia para extinguir civilizaciones enteras, a menudo sin dejar rastro, habla de un nivel de brutalidad que es impersonal pero absoluto. Los tiránidos también entran con frecuencia en este debate. Su naturaleza de mente colmena, impulsada únicamente por la necesidad de consumir y evolucionar, los convierte en una fuerza de destrucción implacable. Al igual que los Skaven, abruman a sus enemigos con su gran número, pero su brutalidad está impulsada por la necesidad biológica más que por la codicia o la malicia. Algunos argumentan que esto los hace más aterradores que los Skaven, ya que sus acciones carecen por completo de emoción o moralidad. Los tiránidos consumen todo lo que encuentran a su paso, sin dejar nada atrás, y su capacidad de adaptación y evolución los convierte en una amenaza existencial para toda la vida de la galaxia. A pesar de estas comparaciones, muchos fans sostienen que lo que diferencia a los Skaven, y quizá les haga merecedores del título, son sus defectos, claramente humanos. Su avaricia, ambición y capacidad de traición reflejan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, lo que hace que sus acciones sean más comprensibles y, por tanto, más terroríficas. A diferencia de las fuerzas del caos, que operan a un nivel sobrenatural, o de los necrones y tiránidos, cuyas motivaciones son alienígenas e incomprensibles, los Skaven se mueven por instintos básicos que resuenan a un nivel más personal. Su brutalidad es un reflejo de lo peor que puede ofrecer la civilización, un sombrío recordatorio de lo que ocurre cuando la codicia y el miedo no se controlan. Otra capa de complejidad en este debate es la tendencia de los Skaven a ocultar su existencia. Para muchos en el mundo de Warhammer, los Skaven son un mito, sus atrocidades se atribuyen a otras causas o se tachan de superstición. Este secretismo añade una dimensión inquietante a su brutalidad, ya que sus víctimas a menudo no saben lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. Algunos fans argumentan que este elemento de subterfugio hace que los Skaven sean especialmente terroríficos, ya que sus acciones están envueltas en misterio y negación. Por el contrario, la naturaleza abierta de las invasiones del caos o de los tiránidos, aunque igualmente devastadoras, carecen de este componente psicológico. También hay quien sugiere que la brutalidad de los Skaven se ve atenuada por su incompetencia. A pesar de sus grandes planes y armas devastadoras, los Skaven a menudo se ven perjudicados por su propia avaricia y paranoia. Sus luchas internas y su tendencia a sabotearse unos a otros a menudo conducen al fracaso de sus planes, impidiéndoles alcanzar toda la escala de destrucción de la que son capaces. Esta inestabilidad inherente, aunque fundamental para su identidad, les hace menos eficaces que otras facciones a la hora de ejecutar sus designios, lo que lleva a algunos a argumentar que son más una molestia caótica que una verdadera amenaza existencial. Por otro lado, los defensores de la inigualable brutalidad de los Skaven señalan la gran variedad y creatividad de sus atrocidades. Mientras que otras razas pueden destacar en formas específicas de crueldad, ya sea el derramamiento de sangre ritual del caos o el exterminio clínico de los necrones, los Skaven combinan la guerra biológica, la experimentación tecnológica y la manipulación psicológica de formas que pocos pueden igualar. Su disposición a sacrificar a los de su propia especie, su afición a crear monstruosas abominaciones y su insidiosa influencia en el mundo contribuyen a su reputación como la raza más horrible y brutal. En última instancia, la cuestión de si los Skaven son la raza más brutal tiene menos que ver con medidas objetivas de crueldad y más con la perspectiva. Cada facción del universo Warhammer representa una faceta diferente de la destrucción, desde el exterminio nihilista de los necrones hasta el hambre insaciable de los tiránidos y la depravación hedonista del caos. Los Skaven, con su mezcla caótica única de codicia, ambición y paranoia, ocupan un lugar especial en este panteón de horrores. Que sean lo peor de lo peor, o simplemente uno entre muchos, depende de qué aspectos de la brutalidad uno encuentre más horripilantes. Es esta misma ambigüedad, sin embargo, la que mantiene vivo el debate y asegura la fascinación duradera de los Skaven entre los fans.
Las consecuencias a largo plazo de las acciones de los Skaven en el universo Warhammer son tan impredecibles como profundas. Aunque la devastación inmediata que causan es innegable, su influencia en el mundo en general deja entrever que se avecinan trastornos aún mayores. A medida que sus planes se hacen más audaces y su alcance se extiende, el potencial para un cambio masivo en el equilibrio de poder se hace cada vez más probable, planteando preguntas sobre el destino del universo y el papel que los Skaven podrían desempeñar en última instancia en su caída. Una de las preocupaciones más acuciantes es el crecimiento demográfico de los Skaven y su incesante expansión por el Bajo Imperio. Si no se controla, su número seguirá aumentando hasta niveles insostenibles, lo que les obligará a expandirse de forma aún más agresiva por los territorios de la superficie. Esta expansión podría provocar la desestabilización de regiones enteras a medida que las infestaciones Skaven socaven ciudades, tierras de cultivo y rutas comerciales. El colapso de las infraestructuras y la propagación del pánico entre las razas que habitan en la superficie podrían crear una cascada de caos, facilitando el ascenso de los Skaven como fuerza dominante. La creciente sofisticación de la tecnología Skaven supone otra grave amenaza. Su dependencia de los inventos impulsados por la piedra bruja ya les ha proporcionado un arsenal mortífero capaz de rivalizar con las armas de civilizaciones más avanzadas. Si sus ingenieros, especialmente los del clan Skryre, consiguen estabilizar algunas de sus creaciones más volátiles, los Skaven podrían desatar una destrucción catastrófica a una escala sin precedentes. Ciudades enteras, incluso naciones, podrían ser aniquiladas de un solo golpe, alterando para siempre el paisaje político y geográfico del mundo. Tales avances también podrían atraer la atención de otras facciones, dando lugar a una desesperada carrera armamentística que desestabilizase aún más el universo. En un sentido más amplio, el uso incontrolado de la piedra bruja por parte de los Skaven amenaza el tejido mismo de la realidad. A medida que extraen, refinan y convierten en arma esta sustancia caótica, debilitan los límites entre el mundo físico y el reino del caos. Esta erosión podría conducir a un aumento de las incursiones caóticas, desestabilizando no solo a los enemigos de los Skaven, sino a los propios Skaven. La paradoja de su dependencia de la piedra bruja es que simultáneamente les da poder y acelera su destrucción potencial. Si sus acciones provocasen una brecha catastrófica, el caos resultante podría envolver el mundo entero sin dejar a ninguna raza indemne. El impacto medioambiental de las actividades de los Skaven es otra preocupación a largo plazo. Su imprudente excavación de túneles, la contaminación y el uso de la guerra biológica ya han dejado cicatrices en el mundo natural. A medida que crezca su influencia, estos efectos no harán más que empeorar, creando páramos donde la vida lucha por persistir. El daño acumulado a los ecosistemas y los recursos podría desencadenar un colapso de la capacidad del mundo para mantener a sus diversos habitantes, obligando a otras razas a adaptarse de formas que podrían no ser sostenibles a largo plazo. Esta degradación medioambiental podría incluso provocar la extinción de especies y el declive de civilizaciones dependientes de ecosistemas frágiles. A nivel sociopolítico, el ascenso de los Skaven probablemente tendría profundas consecuencias para las relaciones entre otras razas. Su capacidad para sembrar la desconfianza y la paranoia podría abrir nuevas brechas entre facciones que, de otro modo, podrían formar alianzas contra ellos. Si las manipulaciones de los Skaven desembocan en un conflicto abierto entre las potencias que habitan en la superficie, las guerras resultantes no harían sino debilitar a aquellos que podrían resistirse a su invasión. Alternativamente, una revelación a gran escala de la existencia de los Skaven podría galvanizar al mundo en una unidad sin precedentes, ya que la amenaza que suponen trasciende las rivalidades tradicionales. Tal alianza, sin embargo, sería tenue en el mejor de los casos, dada la profunda desconfianza que define a muchas de las facciones del mundo. Si las ambiciones de los Skaven se hacen realidad, las consecuencias podrían ser catastróficas a escala global. Su visión de un mundo dominado por la gran rata cornuda, con todas las demás razas esclavizadas o exterminadas, es de total desolación.
El colapso de las civilizaciones de la superficie crearía un vacío de poder que los Skaven explotarían, estableciendo su dominio tanto sobre el subsuelo como sobre la superficie. Este escenario distópico marcaría el fin del mundo tal y como se conoce, sustituyéndolo por una realidad deformada y de pesadilla gobernada por el caos, la codicia y la decadencia. A pesar de estas terribles posibilidades, las debilidades inherentes de los Skaven ofrecen un rayo de esperanza. La dependencia de su sociedad de la traición y el interés propio a menudo socava sus esfuerzos, impidiéndoles alcanzar una verdadera unidad o el éxito a largo plazo. Su mayor fortaleza, su naturaleza caótica, es también su mayor vulnerabilidad. Si persisten sus divisiones internas, pueden seguir siendo una amenaza que perturbe y desestabilice, más que una que domine por completo. Sin embargo, si surgiera un líder singularmente poderoso y visionario, capaz de unir a los clanes y dirigir sus esfuerzos, las consecuencias serían catastróficas para el resto de razas. El impacto a largo plazo de los Skaven no se limita únicamente a la destrucción. Sus acciones obligan a otras razas a adaptarse, innovar y reconsiderar sus prioridades. Por ejemplo, los enanos, cuyas fortalezas han sido diezmadas por los Skaven, se han vuelto aún más resistentes y decididos en su búsqueda por recuperar su herencia perdida. Los reinos humanos también están empezando a reconocer la necesidad de hacer frente a la amenaza Skaven, lo que lleva al desarrollo de defensas y estrategias más sofisticadas. La presencia de los Skaven actúa como un crisol, poniendo a prueba la determinación y el ingenio de aquellos que se les oponen. En última instancia, la importancia de los Skaven en el universo Warhammer reside en su capacidad para perturbar y desafiar el orden establecido. Representan el caos en su forma más insidiosa, una fuerza que se nutre de la inestabilidad y la destrucción, pero que se mueve por impulsos profundamente humanos. Que sus acciones conduzcan al colapso del mundo o a su eventual renovación depende de cómo respondan las demás razas a la amenaza que representan. El futuro del universo pende de un hilo, tambaleándose entre el borde de la aniquilación y la posibilidad de unidad contra un enemigo común. Los Skaven, a pesar de su horror y brutalidad, son a la vez un síntoma de la oscuridad del mundo y un catalizador de su posible redención.